quiero ir rápidamente a la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 24 versículos 13 hasta el 35. Mire lo que dice la palabra del Señor, a la gloria de un Dios trino, que es Padre, que es Hijo y que también es Espíritu Santo. Amén. Dice por aquí: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Escuche bien esto, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, escucha bien esta palabra, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Escucha lo que esperaban ellos: que Cristo fuera a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, escuche bien, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas que en las escrituras de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Escucha lo que hizo él, como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Escuche bien, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Padre, te doy gracias por tu palabra. Suplico que en estos minutos, amigo mío, Espíritu Santo, que tú me puedas ayudar con toda autoridad. Y de nuevo, Josué Méndez sabe que no puede hacer nada por nadie. Señor, mira la gente que nos está viendo a través de YouTube, a través de Facebook, a través de la iglesia Kairos de Pugnado, a través de cada onda, Señor, donde se comparta cada canal, cada cuenta, Señor. Que tú seas bendiciendo, hablando, Señor. Que tú seas colocando el querer como el hacer, pero necesitamos tu intervención. Necesitamos conocerte como el Jesucristo resucitado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Así que yo quiero pasar rápidamente al tema de esta poderosa oportunidad. El tema de esta mañana es el siguiente: una noche que se convierte en luz. Escucha el tema: una noche que se convierte en luz. Vamos, comparte esta transmisión. Aquí hay gente que nos está escribiendo, que se están conectando. Estoy viendo por aquí, tenemos a varias personas que se están conectando. Gloria a Dios, que están aquí con nosotros. Qué bueno que están en esta transmisión. Ok, compártela para aprovechar en esta oportunidad, que podamos ser de mucha bendición y, ¿verdad?, que Dios nos pueda bendecir por medio de esta palabra específicamente. El tema es, vuelvo y repito, una noche
que se convierte en luz. Cristo había resucitado, escuche bien, Cristo había resucitado, pero nadie le había visto, nadie lo había visto como tal. Es por eso que Cristo se da a la tarea de buscar a los más tristes, a los más decepcionados de los discípulos, que en esta historia, en este contexto, son dos discípulos que van de camino a Emaús. Esto era una aldea que estaba a 11 kilómetros al oeste de Jerusalén. En otras palabras, era una aldea muy lejana del epicentro donde se había consumado, donde se había concretado el plan y el propósito del Padre para con su Hijo Jesucristo. Significa que ellos estaban distanciados de donde Dios había traído el cumplimiento. Quiero que vayamos desde aquí. Esta gente estaban caminando lejos ya del evento de donde había ocurrido la muerte, donde había ocurrido todo aquello, señores, de esta semana que había pasado. Es por eso que cuando analizamos el contexto, entendemos que Cristo tuvo que morir porque era el propósito, tuvo que morir y tuvo que resucitar. Ahora, creemos que esta gente, los dos discípulos, iban de camino a sus hogares. O sea, ellos ya dieron por perdido todo lo que Cristo había profetizado y todo lo que había proclamado en una cierta ocasión. Ellos lo dieron por perdido totalmente. Y es por eso que ahora puedo entender en la Escritura que esta gente, lo que le estaba gobernando en este momento es la tristeza, es el dolor, es la decepción, es la desilusión de una palabra que había sido dada anteriormente, pero que no pueden ver el cumplimiento de ello, aunque Cristo haya resucitado. Porque una cosa es que Cristo haya resucitado, otra cosa es que Cristo haya resucitado en mí. Ellos sabían de que Cristo no estaba en la tumba, ya se había regado la información, la buena nueva, ya se había regado por todo lugar, porque algo que se acostumbraba en este contexto es que cuando una información se le daba a una familia, esa información comenzaba a pasar, a traspasarse por familias, hasta que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Entonces, en esta ocasión, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, todo el mundo sabía que la tumba estaba vacía, ya las mujeres habían ido muy temprano al sepulcro para verificar eso. Entonces, fíjense qué interesante, porque ahora mismo en esta historia yo entiendo y estoy convencido que Cristo quería buscar a los más decepcionados primeramente. Cristo se les quería revelar a los que estaban en decepción, desilusionados, tristes, abatidos, y esos eran esos dos discípulos de camino a Emaús. Tengo una palabra para ti. Dios está a punto de revelarse en tu vida, porque esa tristeza, ese dolor, eso que tú estás sintiendo, esa desilusión por X o Y, está ahora mismo formando la plataforma para que Él se revele a tu favor. Es por eso que quiero decirte en esta poderosa mañana, todo este dolor, toda esta angustia tiene un propósito. Y es que Dios va a ir a tu encuentro. El detalle está que debes reconocer e interpretar cuando Él ya está. Mire esto, qué interesante. Hay un dato cuando Cristo está con esta gente en el camino, porque ellos están de camino, vamos, Cristo llega y se encuentra con ellos en el camino. Hay un dato bien interesante. Cuando Cristo llega a ellos en el camino, la Biblia redacta que esta gente estaban hablando un lenguaje de discusión entre sí. Y ellos estaban discutiendo, me imagino que estaban discutiendo lo que había pasado en la cruz, lo que habían hecho los principales sacerdotes, X o Y. Estaban discutiendo, dice la Biblia. No tan solamente estaban discutiendo, había tristeza, había dolor, había angustia. Y Cristo llega cuando esta gente tiene un lenguaje que no es apto para un discípulo. Un lenguaje que es incorrecto en la vida nuestra. Esta gente estaban abatidos con ese lenguaje. Porque una de las cosas que tiene la noche, metafóricamente hablando, es que nos cambia el lenguaje. Voy a volver a repetir esto. La noche, metafóricamente hablando, que significa lugar de soledad, lugar de tristeza, lugar de angustia. Ese camino donde ellos iban, literalmente ya estaba oscureciendo, el sol se estaba apagando. Y cuando el sol se apaga, la luz se apaga, comienza a emanar la noche, la oscuridad.
Y cuando la noche emana, cuando la noche comienza a tomar dominio, muchas cosas comienzan a suceder en nuestra vida. Así que tenga cuidado con la noche, metafóricamente hablando, porque comenzamos a cambiar nuestro lenguaje, comenzamos a discutir, comenzamos a sentirnos decepcionados en extremo, comenzamos a desilusionarnos de tantas cosas. Muchas cosas del pasado comienzan a surgir en el camino, en esta oscuridad, en esta noche. Pero Cristo llega justamente en este momento. Y la Biblia dice que cuando Él llegó, ellos no pudieron conocerle. Ellos no pudieron reconocer que Cristo estaba caminando con ellos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando está la tristeza, cuando la noche te gobierna por dentro, cuando la oscuridad y todo este malestar comienza a residir dentro de nuestra vida, nosotros no vamos a poder reconocer a Jesús. Nosotros no vamos a poder discernir que Jesús está cerca, porque ya hay algo que ha tomado prioridad en nuestra vida. Yo vengo a hablar con personas que han tomado la pandemia como una prioridad, han tomado las muertes registradas como una prioridad, han tomado las situaciones adversas como una prioridad. Y yo vengo a hablar con toda esta gente que todo este malestar lo han tomado y lo han llevado a su vida como una prioridad. Yo quiero decirte que ese no es el lugar correcto para tú analizar esa problemática. El lugar correcto donde tú debes residir, donde tú debes tener todo descansado y más bien tirarte a los pies de Jesús, es el lugar correcto para entonces colocar esas situaciones en Él, porque Él es el que tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Así que yo te pido que tú sigas compartiendo esta palabra para que sea de bendición a alguien que pueda estar escuchando. La Biblia dice que no tan solamente no lo conocieron, sino que le llamaron forastero. No tan solamente en el camino durante la noche, de regreso a sus hogares, había un lenguaje incorrecto, había discusión, había tristeza, había desilusión, había decepción de tantas cosas que Cristo había hablado, pero que no se había concretado completamente. Ellos tenían una confusión. Hablan de que la tumba está vacía, pero nosotros no lo hemos visto. Hablan de que la tumba está vacía, pero yo no lo he visto. Hablan de que ángeles se revelaron a hablar, de que Él se iba a reunir con los discípulos, pero eso no ha sucedido. O sea, hay una confusión en la vida de estos dos discípulos que se mezcla con la tristeza, que se mezcla con el dolor, que se mezcla con todo esto. Y Jesucristo sabe cómo llegar a ellos. Jesucristo, aunque ellos lo conocen como forastero en este momento, que la palabra forastero significa un extraño. Imagínense, tú conocer a Cristo en un momento como tu maestro, como tu rabí, como tu padre, escuche bien, y ahora llamarlo extraño, forastero, porque dice la Biblia que los ojos fueron velados, dice que los ojos fueron cubiertos, porque la Biblia dice bien claro que los ojos de ellos estaban velados para que no conocieran a Jesús. Entonces, en este punto yo me quiero detener, porque precisamente uno dice, wow, Jesús, Dios le trancó los ojos, le veló los ojos. Pero eso sucedió en el Antiguo Testamento también. Porque Cristo hace esto no porque es insensible. Cristo hace esto porque no es que Cristo quiere que tú no le conozcas, no es eso. Lo que pasa es que Cristo quiere hacer algo para que luego más adelante tú aprecies, valorices y reconozcas de una vez y por todas que sin Él nada son. Mire, a Faraón, Dios, muy bien, Dios puso en su corazón que no dejara ir libre al pueblo. La Biblia dice también en Isaías 45:15, verdaderamente tú eres Dios. Escuche bien, tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. O sea, Él se encubre, Él como que pareciese que nos dejara a un lado, pareciese eso, pero no es así. Dice que cuando Faraón eventualmente fue libertado de todo esto, que dejó libre al pueblo, Dios se glorificó en el pueblo, dando una exaltación poderosa, porque era necesario que los ojos de Faraón fueran velados, era necesario que los ojos de Faraón fueran cubiertos. De igual manera, en esta historia, los ojos de los discípulos fueron cubiertos para él glorificarse más adelante, usted lo va a ver. Pero si Cristo se revelaba desde el principio de una manera muy sencilla, que ellos lo conocieran, no iban a poder valorar y no iban a poder difundir lo que Dios quería de la manera que Dios quería. Y es por eso que los ojos estaban velados, porque es mejor que nuestros ojos estén velados ahora y que luego sean abiertos para nosotros amarlo a Él apasionadamente y no tener que dejarlo nunca, que hoy Él se me revele de una manera fácil y yo mañana lo esté dejando. Así que si las cosas se están empeorando en tu vida,
quiero decirte que próximamente tus ojos serán abiertos, la vela será quitada y tú te vas a enamorar de Cristo como nunca antes. Tú vas a vivir en Cristo como nunca antes y tú lo vas a valorar como nunca antes. Es necesario que tus ojos y mis ojos estén velados en algún momento, no sé, para revelar alguna parte de su propósito, pero en esta ocasión era esto. Dios había velado los ojos de los dos discípulos para que no conocieran que Jesús estaba en el camino con ellos. Ahora, lo único que hacía relevancia en esta historia era la tristeza, era el dolor, era la angustia, y que alguien en el camino se había sumado a ellos, porque normalmente cuando iban caminantes en el camino, valga la redundancia, solían entrelazarse gente que iban junto al camino, se mezclaban en el camino, y normalmente había muchas personas que iban a distintas rutas, a distintos lugares, y se unían y conversaban en el camino. Esto sucedía en este contexto histórico, sucedía, pero ahora está pasando algo bien interesante. El que está sumándose a la caminata de estos dos discípulos no es cualquier persona de la esquina, no es alguien junto al camino, es el Cristo resucitado, es el Cristo revelado. Escuche bien. Ahora bien, fíjense que hay algo bien interesante que a mí me llamó la atención, y es que los discípulos se sorprenden con aquel forastero, porque aquel forastero les pregunta a ellos: ¿por qué ustedes están tristes? ¿Por qué ustedes están discutiendo entre sí? Jesucristo presenta como una ignorancia, como si no supiera del asunto. Me gusta este Cristo, porque Cristo lo que está buscando es que ellos hagan una catarsis, que ellos puedan hablar, que ellos puedan confesar. Ese es el Cristo que tú y yo tenemos, un Dios que le gusta que tú confieses, y que le gusta que yo confiese mi situación, mi problema, mi tristeza, mi desilusión. Entonces ellos, escuchen bien, ellos comienzan a decir: pero este forastero vivirá aquí o será de otro lugar, de otra parte del mundo, porque es que aquí de lo único que se habla es de la situación que ha ocurrido en esta semana, es de la situación de Jesús Nazareno, es de la situación del profeta que Dios lo utilizaba con poderosas obras, es del Cristo que cuando hablaba al pueblo con su gran enseñanza todos los impactaba. Estoy parafraseando, pero decían: ya hoy es el tercer día y lo que nos dijo no ha pasado. Le compartían al forastero, él nos dijo que él iba a resucitar, pero eso no ha pasado todavía. O sea, todavía no lo hemos visto resucitado. Sabemos que la tumba está vacía, pero no lo hemos visto resucitado. Wow, aquí hay una profundidad bien poderosa, porque no solo bastó para algunas personas que la tumba estuviera vacía, necesitaban que Dios se les revelara personalmente resucitado. Hay personas que Dios va a revelarse de una manera distinta. Hay gente que con la tumba vacía es suficiente. Hay otros que van a necesitar la intervención del Cristo resucitado en su vida, que se les revele literalmente. Hay muchas maneras que Dios se le puede revelar a las personas, de diferentes maneras, en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Pero yo te aseguro que de alguna manera u otra Dios va a capturar tu atención y Dios va a hacer algo contigo. La Biblia dice que ellos le estaban compartiendo al forastero de este camino que Cristo ya había pasado el tercer día, este era el tercer día hoy justamente, y no había resucitado, no lo habían visto. Y aunque las mujeres a primera hora fueron, no lo vieron. Los ángeles hablaron, pero todavía no hemos visto al Cristo resucitado. Entonces, luego los discípulos confirman eventualmente que la tumba está vacía, y toda la confirmación es de que Él no está. Él está vivo, pero no lo hemos visto. No lo hemos visto resucitado. Entonces, la noche se vuelve más angustiosa. Recuerde que le había hablado que cuando Cristo llega al camino ya era de noche. Ya la noche estaba allí con ellos. Y me gusta porque Jesús le dice a ellos más adelante, luego de esta conversación, de esta práctica, Jesús le dice: oh insensato y tardos de corazón. Wow. Escucha bien. Oh insensato y tardos de corazón, porque lo que querían aquellos discípulos, si ustedes se dieron cuenta que yo hice hincapié cuando leí el texto, era que Dios redimiera a Israel. Y Dios no vino a redimir a Israel, Dios vino a redimir tu alma, el mundo completo. Ellos estaban comportándose de alguna manera u otra exclusivista más que con ellos. Por eso dice: nosotros estamos esperando que Dios redimiera más que Israel. Pero es que no, Dios no viene a redimir más que Israel, Dios viene a redimir al mundo. Y es por eso que Cristo, de alguna manera u otra, les exhorta con esta palabra, le dice: oh insensato, faltos de sabiduría. ¿Por cuánto tiempo yo he hablado de que yo no tan solamente he venido a ustedes, sino que yo he venido al mundo? Su Hijo unigénito ha sido dado para el mundo.
Entonces nosotros tenemos que entender que si tú estás escuchando esta palabra, tú te conectaste, Dios quiere hablarte y quiere revelarse de una manera a tu vida, de que tú le puedas entender que Dios es un Dios que quiere buscarte a ti, como según busca el evangelista, como según usa el pastor, como según está con el otro líder. Dios también quiere hacerlo contigo. Dios también quiere hacerlo contigo. Entonces Jesús le dice: ustedes son unos insensatos y son tardos de corazón. Tardos de corazón. Mire esto. Para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. No era necesario eso. Si eso estaba escrito, estaba estipulado, todo esto que ustedes están viendo es necesario. Porque hay tristeza, la tristeza está de más. Porque hay dolor, el dolor está de más. Porque hay esta angustia. Porque ustedes entienden que Él no ha resucitado. Si es que esto es necesario que sea así. Entonces, Cristo comienza a dar una cátedra, un seminario, un estudio bíblico, y comienza a hablarle desde los profetas del Antiguo Testamento, de la sombra. Comienza a hablarle todo lo que se había profetizado sobre la vida de Cristo, que ellos también sabían de cierta manera u otra. Ellos no eran una gente que estaban aislada de la verdad bíblica, eran gente que estaban allegada a la verdad bíblica, eran discípulos. Lo que pasa es que la tristeza, el dolor y toda la angustia los había arropado a ellos, y se encontraban caminando de noche. Allí iban ellos, Cleofas y otro discípulo que no tiene nombre en la escritura, no habla del otro discípulo, sí dice Cleofas. Ese sí estaba allí, y ese estaba enfrentando junto con el otro un problema terrible. Era el que nos había hablado, era nuestro Dios, nuestro guía, nuestro maestro. Así que Cristo comienza a dar una cátedra, un seminario. Me gusta cuando Cristo da un seminario de esta manera. Qué privilegio tener a Cristo dándonos un seminario de esta manera. Es interesante. Llegando al lugar a donde iban los discípulos, le rogaron al forastero, escuche bien, llegando al lugar a donde iban los discípulos, le rogaron al forastero, después de toda esta exposición del seminario, del estudio, de ellos haber hecho la catarsis con él, después de todo esto, ya la noche estaba muy avanzada la noche, la oscuridad estaba ya a punto de tomar el pico, lo máximo. Entonces la Biblia dice que ellos, como iban para Emaús, Cristo siguió de lejos. Cristo siguió de lejos. Aquí es donde yo me quiero detener. Porque Cristo tiene esta habilidad de no decirle a estos discípulos: me puedo quedar con ustedes. Alguien tiene que recibir esta palabra ahora. Oye, si yo logro que tú tomes estos 2 o 3 minutos de esta palabra ahora mismo, yo logré mi cometido. Escucha bien lo que te voy a hablar de parte del Señor. Cristo siguió de lejos y los discípulos se detuvieron y le invitaron a que se quedaran con ellos. Aquí tú puedes tomar 2 decisiones: o dejarlo que pase de largo y se vaya en medio de esta noche, en medio de esta oscuridad que tú estás viviendo, en medio de esta desilusión, en medio de esta tristeza, o simplemente hacer como hicieron los discípulos. Te invito a que te quedes en mi casa, hospédate conmigo, quédate conmigo. Wow, poderosa palabra del Señor, aleluya. Quédate conmigo, Cristo, porque yo necesito que lo que tú hablaste en el camino fue tan poderoso que yo necesito que tú te quedes conmigo. Hubo un seminario, hubo una palabra, hubo un toque, hubo algo que sucedió en el camino que yo necesito que se quede conmigo. Y los discípulos invitan a Cristo a quedarse con ellos. Y quizás yo no estoy hablando con discípulos en este momento, estoy hablando con gente que le sirvieron a Dios, que están apartadas. Yo quiero decirte de parte del Señor, todavía Cristo está contigo, cerca, caminando en esa noche, en esa oscuridad, en ese tiempo de tristeza, en ese tiempo de desilusión. Dios está cerca. Oye, si tú le llamas, Él te oye. Si tú le tocas, Él te abre. Aprovecha la oportunidad que todavía Él está para ti. Dice la Biblia que lo llamaron. Ven, quédate conmigo. Quédate conmigo, Cristo. Yo te necesito en mi casa. Te necesito. Y quiero decirle que eso era parte de la hospitalidad. En aquel momento se practicaba esto, ya que honraban de alguna manera u otra el privilegio de poder un hombre compartir la palabra, y lo honraban de esta manera, dándole hospitalidad, ¿verdad?, a la persona. Entonces él acepta la invitación, la acepta literalmente, pero algo sucedió dentro de la casa, algo sucedió dentro de aquella casa. La Biblia dice que cuando se sentaron a la mesa, Cristo asumió una postura
que no la había hecho en mucho tiempo. Antes de ser crucificado, él había asumido esa postura. Y ahora, luego de ser resucitado, él está asumiendo la postura nuevamente de pararse como jefe de familia, porque el que tomaba el pan en una mesa y lo partía de esa manera se consideraba el jefe de familia. Él está diciendo, aquí el jefe llegó. Aquí el líder llegó de esta casa. Aquí el que ordena, cambia el rumbo de esta casa. Está aquí, llegué yo. Ese era Cristo. Cristo se para y rompe y parte el pan. Cuando Cristo llega y parte el pan, los ojos son abiertos. La vela se remueve de la vida de los discípulos, porque ellos estaban velados. Así que los ojos fueron abiertos automáticamente y le conocieron. Escuche bien, los ojos fueron abiertos y le conocieron. Yo hoy voy a orar en el nombre de Jesús para que aquellos que me están viendo, los ojos sean abiertos en el nombre de Jesús. Que hoy tú reconozcas que el Cristo resucitado ha llegado a tu vida. Él está partiendo el pan porque Él adrede, quiere, escuche muy bien, quiere revelarse como un día Él se reveló a tu vida. Él se reveló un día a tu vida que tú estabas en una iglesia y te hicieron un llamado espectacular, un llamado hermoso, donde te dijeron, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer aquello, este talento es para esto, este talento es para lo otro. Yo te quiero usar de esa manera, yo quiero hacer esto con tu matrimonio, yo quiero hacer esto con tu familia. Se reveló en una cierta ocasión para hablarte cuando tú le servías a Dios. Y hoy Dios se está revelando de la misma manera para que tú entiendas que es Él, que en el camino la noche fue fuerte, que la desilusión y la tristeza fue fuerte, pero eso puede cambiar porque en la noche durará el llanto, pero en la mañana vendrá la alegría, dijo el salmista. Así que Dios tiene la capacidad para cambiar todo este panorama gris, este panorama oscuro que nosotros nos ha tocado vivir, y se nos revela cuando nosotros le invitamos. Voy a volver a repetir esto: si tú no lo invitas, Él no se revela en la esencia de lo que Él quiere hacer contigo. Dice que cuando lo invitaron allí, Dios se reveló, partió el pan, se convirtió en el líder, en el jefe de familia. Qué interesante es este Dios que tenemos, que aunque nosotros en ocasiones vamos por el camino con nuestras propias situaciones, vamos por el camino con nuestras propias angustias y discutiendo de un sinnúmero de cosas, Cristo está al lado de nosotros y no lo logramos ver, porque todo aquello nos ha cegado, todo aquello nos ha velado, y sencillamente era parte del propósito de Dios para que podamos valorar lo que va a venir próximamente. Viene algo glorioso. Todo este tiempo que nos ha tocado vivir, esto no es casualidad. Yo hace unos días atrás predicaba bajo cuál era la intención de Dios en este tiempo. Eso era un tema, no recuerdo bien ahora, lo tengo notado, pero tenía que ver con la intención de Dios en este tiempo. ¿Qué quería Dios en este tiempo? Y Dios quiere revelarse de una manera distinta a la cual se ha revelado en otros momentos. Y Dios quiere que tú le conozcas como el resucitado, porque Él resucitó. Él resucitó, no era un fantasma. Eso no era un fantasma lo que se estaba viendo. Era una persona literalmente resucitada, un cuerpo glorificado, porque si hubiese sido un fantasma, se incumple la escritura. Tenía que resucitar corporalmente, espiritualmente, físicamente. Es el cumplimiento escritural, hablando. Se tenía que cumplirse toda cabalidad para que nosotros podamos confiar y que nuestra predicación no sea una predicación vana, porque de nada vale que Cristo resucitó como un fantasma, porque mi predicación sería vana. La tumba estaba vacía, lo afirma que no era un fantasma. Desapareció, porque si hubiese sido un fantasma, la tumba estuviera llena. Alguien tiene que entender lo que el Señor nos está hablando. No era un fantasma, era el Cristo resucitado, el Cristo que se reveló a los discípulos, a esta gente que estaba triste, a las damas que se reveló porque Él quería que le conocieran. La resurrección es el tema, es la base principal de la fe. Sin resurrección nuestra fe no sería fe. Es la resurrección lo que afirma, son las bases, el ancla, el fundamento de nuestra fe, de nuestra predicación, de nuestras buenas nuevas. Aleluya. Así que los ojos fueron abiertos, dice la Escritura, y le conocieron, mas Él desapareció. No podían tocarle porque Él tenía que subir al Padre. No podían tocarle, por eso es que Él se fue. No se fue porque Él estaba molesto o porque no quería estar con ellos. Es que debido a la emoción de poder conocerlo, ¿qué hace alguien cuando tú literalmente tienes a tu papá, a tu mamá, y hace un tiempo que tú no los logras ver y de momento tú los ves? ¿Tú sabes lo que tú haces?
Usted tiene encima de ellos. En este tiempo que hemos estado distanciados, hay mucha gente que tú quisieras abrazarlo, hay mucha gente que tú quisieras darle un apretón, pero no puede. Entonces, ¿qué pasa? En este momento dado, ¿qué iban a hacer los discípulos? Iban a apretarlo, iban a abrazarlo. Imagínate, se cumplió lo que ellos pensaban que posiblemente no se iba a cumplir. La confusión que tenía ahora es aclarada por la veracidad de la revelación de la resurrección. La tristeza que ellos tenían, ahora es mudada, arrancada, sacada de toda la atmósfera para que la alegría llegara a su vida. ¿Qué va a pasar como consecuencia de todo esto que estoy hablando? Si la tristeza se fue, si la discusión se fue, si el desánimo se fue, si toda la confusión se fue, si toda la duda se fue, ¿qué yo voy a hacer? ¡Wow! Llegó el que cumplió la promesa, lo que estipuló se cumplió y tengo que abrazarlo. Ese es mi papá, ese es mi maestro, ese es mi rabí, ese es el que escribieron y estipularon arriba en un letrero en la cruz, que era la sentencia de cada uno de los malhechores. En la sentencia de él, en ese letrero decía Rey de Reyes, Rey de los judíos. ¡Wow! ¿Sabe? Era rey, estaba estipulado, ese era el rey. Si ese rey resucitó, yo necesito abrazarlo, yo no puedo dejarlo pasar. Entonces él se va, desaparece de la vista y se revela a los discípulos allá más adelante, en el medio de ellos, para poder entender y reconocer de que necesitaba la revelación del resucitado. ¡Wow! Tremenda palabra. Dice más todavía, dice que cuando ellos lo logran ver y lo conocen, su corazón, ellos comienzan a revelarse ahora, el corazón al día. Ellos no lo entendían, ellos no lo hablaron con el forastero, recuerden, con el forastero en aquel momento ellos no hablaron del corazón que le estaba ardiendo. Ahora ellos hablan de que el corazón le arde, porque ahora se reveló la esencia del que estaba caminando con ellos, el resucitado. Ellos dicen, mi corazón al día, claro, en la noche siempre va a haber fuego. Voy a volver a repetirlo. En la noche, si Cristo está, se supone que haya fuego. Se supone que mi corazón arda. En la noche ellos iban caminando con Cristo. Iban caminando con Cristo. Pero la Biblia dice que ellos sentían un ardor. Es el fuego. El fuego que saca a un lado las tinieblas, saca a un lado la noche, saca a un lado la tristeza, saca a un lado la duda. Ese es el fuego que yo quiero presentarte hoy. Es el fuego del Espíritu de Dios, es el fuego de su presencia. Mi corazón ardía por la presencia de aquel caminante, aquel que venía de camino con nosotros acá a Maús. Algo estaba pasando con este personaje que estaba con nosotros. Yo sentí un fuego, yo sentí un ardor en mí cuando hablaba de las escrituras, cuando me daba el seminario, el estudio bíblico. Yo sentí un fuego cuando hablaba, yo sentí un fuego, porque eso es lo que ocurre cuando nosotros conocemos realmente que hay alguien que es diferente a todos, que nosotros no necesitamos y que Él tiene la capacidad para cambiarnos para siempre. Ese es el fuego de su presencia. Ese es el fuego de su espíritu. ¿Sabes qué ellos hicieron después de esto? Se fueron rápido a Jerusalén. Yo me impresiono con esta parte. Yo no sé si alguien ha visto la escritura de esta manera, pero es que yo necesito detenerme aquí, porque la Biblia dice que estos dos discípulos arrancaron a esa hora después que Cristo se les revela en la noche, porque una noche se convierte en luz, y cuando una noche se convierte en luz, tú tienes que seguir proclamando, difundiendo la luz en todo lugar. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que esta gente desde Maús se fueron a Jerusalén. Estamos hablando de 11 kilómetros aproximadamente, geográficamente hablando, de una distancia terrible, es lejos. Y los discípulos, esos dos discípulos, se fueron a esa hora a caminar y a llegar a donde estaban los otros discípulos en Jerusalén. ¿Sabes lo que yo estoy diciendo? Es que el fuego es tanto que te hace, escucha bien, te hace soltar la zona de pereza, te hace soltar la zona de conformidad y te hace ir a unirte con los carbones, a unirte con la verdad, a unirte con la revelación, y no son solamente eso, a proclamar a aquellos que la necesitan, porque hay gente que no conocen al Cristo resucitado que tú y yo conocemos. Como consecuencia necesitan que tú y yo podamos proclamar esa verdad, podamos compartir esa verdad. Aleluya. Así que ellos se fueron rápidamente. Ellos se fueron rápidamente a Jerusalén. La pregunta que yo te quiero hacer en esta oportunidad: ¿qué está pasando contigo en el camino? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes que el dolor, la angustia? Yo estoy hablando con gente acá que sean transparentes, que sean sinceras. Vamos a ver por aquí. Yo tengo varias personas, vamos a ver, que nos están escribiendo.
Tengo varias personas. Si usted quiere dejar su petición, escríbanos por aquí. Nosotros tenemos aquí el chat abierto. Usted escriba su petición. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, usted lo puede hacer. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo tú te sientes en el camino? ¿Sientes la tristeza? ¿Sientes el dolor? ¿Sientes la decepción? ¿Sientes todo esto? Yo te invito a que tú hoy recibas al resucitado. Él va a echar a un lado y Él se va a revelar, va a partir el pan y va a decir: aquí estoy yo. Tú te sientes solo, pero aquí estoy yo. Tú te sientes sola, pero aquí estoy yo. Tú te sientes angustiada, pero aquí estoy yo. Tú te sientes angustiado, pero aquí estoy yo. Tú te sientes desilusionado, pero aquí estoy yo. Quiero revelarme a tu vida para que todo aquello que tú sientes se mueva a un lado y tú sepas que yo no te he dejado. Que yo no te he dejado, que yo necesito de ti.